Jiménez Vicente. Presente. Juárez Muñoz. López Ramírez. Presente, López profe. Velázquez. López Velázquez. Presente, profe. Luna Bonilla. Morales Vázquez. Presente, profe. Moreno Pérez. Ordaz Juárez. Presente, profe. Presente, Ordaz Juárez. Pavón Borrás. Presente. Pineda Martínez. Presente. Pisano Cruz. Presente. Prado Ramírez. Presente. Ramírez Cruz. Presente, profe. Ramírez García. Rincón Corzo. Presente. Salazar Antonio. Salinas Pavia. Sánchez Ramírez. Presente, Inge Sánchez Ramírez. Serrano Altamirano. Presente. Eco Guillén. Tola Pérez. Presente. Torres Ramírez. Velasco Sánchez. Presente. Vicente García. Miguel Rivera. Presente. Gómez Albores. De Jesús Domínguez. Arciniega. Ok. ¿Dónde nos quedamos la clase pasada? De que ya íbamos a ver, creo que ya lo casi todo eso. Ok. Gracias, Emanuel. Ok, quedamos en esta parte entonces de los transistores de unión bipolar, ¿no? Les había mostrado el dibujo, cómo se parece prácticamente a un diodo, ¿de acuerdo? Teniendo las impurezas tipo P y tipo N entre emisor y base, y lo mismo pasa entre base y colector. Bien, los transistores tienen tres patitas, ¿de acuerdo? Esta es su construcción con los sustratos. Vean cómo es PNP y también puede ser NPN. ¿Se ve? Si se dan cuenta, la diferencia radica en la base. Vamos a ver como la base, como la parte media del transistor, ¿de acuerdo? Es la que está en medio. Y entonces tengo pues los portadores PNP y NPN, ¿de acuerdo? Vean cómo entre estos dos cambia únicamente el sustrato que se encuentra en la base y a sus costados pues son el otro tipo de impurezas. ¿Queda claro? Muy bien. Si se dan cuenta, acá estamos polarizando el diodo se polariza entre esta y esta. Como este es positivo y aquí están los portadores tipo P, está polarizado de forma directa, ¿de acuerdo? Y vean que fluye la corriente. En este caso, se está polarizando en forma inversa. Por lo tanto, los portadores que van acá son los minoritarios, ¿de acuerdo? Esta es una polarización inversa. Vean el positivo de la fuente con el electrodo donde las impurezas son de tipo N, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es la polarización de unión inversa. ¿Se vio? Cómo el tema de la fuente o cómo le llega el voltaje nos determina si está en polarización directa o inversa. Bueno, lo que necesito que ubiquen ahora, que en el transistor voy a tener tres partes: el emisor, la base y el colector, ¿de acuerdo? Son las partes con las cuales estaremos trabajando. Vean, por favor, que de la fuente, del voltaje que yo tengo acá, sale una corriente E del emisor, corriente del emisor, y se reparte. Si hiciéramos análisis de nodos de Kirchhoff, en este nodo, que es todo este punto, entra una corriente y salen dos.
De ahí que la ley o la ecuación dice que la corriente de emisor es igual a la corriente de base de colector más la corriente de base. ¿De acuerdo? En lo que es la corriente de colector, dice que la corriente de colector es igual a la corriente de colector de los mayoritarios más la corriente colector de los minoritarios. ¿De acuerdo? Esta configuración que dice configuración en base común, ¿de acuerdo? Dice la flecha en el símbolo gráfico define la dirección de la corriente del emisor. Flujo convencional a través del dispositivo, ¿vale? Vean. A ver si está acá. No está todavía. Bien, vean esta flechita. Esta flecha es importante, ¿de acuerdo? Van a darse cuenta que la pata del emisor, en la pata del emisor vamos a encontrar esta flechita, ¿de acuerdo? Para ver si la corriente entra o si la corriente sale. Como aquí indica que la corriente entra, entonces en el emisor, si este está entrando, por lo tanto hay una corriente en la base y una corriente en el colector, ¿de acuerdo? Vean acá cómo cambia, ¿de acuerdo? Acá es que la corriente sale. Por lo tanto, la corriente de base y la corriente de colector se juntan y sale hacia el emisor. Son las dos formas con las que estaremos trabajando el transistor, ¿de acuerdo? Este es un transistor de tipo PNP y este es un transistor PNPN, ¿de acuerdo? Acá lo pueden ver. Notación y símbolos utilizados con la configuración de base común. La base es nuestro punto común. Vean cómo cuando la base es común, quiere decir que está aterrizado a tierra y es donde aparecen estas corrientes, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Cuando vean las configuraciones son muy sencillas. Vean la flecha si está saliendo o si está entrando. Les va a ser muy fácil. Miren, vamos a ponernos acá justo en el punto donde se unen la base, el colector y el emisor, ¿de acuerdo? Imagínense que estamos parados en este punto. Yo les digo, la flechita esta, ¿penetra o no penetra? Bien, como no hay participación, iré leyendo nada más y si tiene alguien duda me dicen. Muy bien, estas son las dos configuraciones que estaremos utilizando. Estas gráficas son el voltaje entre base emisor con respecto a la corriente del emisor. Si se dan cuenta, tiene el mismo comportamiento logarítmico que veníamos trabajando, ¿de acuerdo? El voltaje de ruptura o de umbral y a partir de ese, pues, la corriente crece. Hay una relación que podrán ver que el voltaje entre colector y base, ¿vale? Se dispara, ¿de acuerdo? Y este es el voltaje de base emisor. Esta es la parte importante. El voltaje de ruptura para que conduzca la corriente en el emisor está en función del voltaje que yo encuentre entre su base y el emisor, ¿de acuerdo? Cuando aquí yo aplico un diferencial de potencia superior al 0.7, este va a permitir que haya una mejor conducción. Muy bien, dice en la región activa, la unión base-emisor, cuando hable de base-emisor no es otra cosa más que este punto, entre este punto y este punto, ¿de acuerdo? La unión base-emisor se polariza en directa, en tanto que la unión colector-emisor, perdón, colector-base, se polariza de forma inversa, ¿de acuerdo? Lo irán viendo cómo van jugando entre ellos, ¿de acuerdo? Uno es de forma directa y la otra es inversa. Bien, aquí está la región activa, ¿de acuerdo? O el área no sombreada del comportamiento de la salida o características del colector de un amplificador de transistor en base común, ¿de acuerdo? Vean que acá lo que estamos aplicando es un voltaje entre colector y base, ¿de acuerdo? Vean cómo se viene incrementando el voltaje entre colector y base y en función de esa, la corriente por el colector pues va teniendo una respuesta. Pero vean que esta es la región de saturación, el voltaje aquel que se necesita para que comience a conducir. ¿De acuerdo? Una vez superado esos voltajes, la corriente se mantiene constante. ¿Lo ven? Da igual el voltaje que yo le vaya aplicando, la corriente sencillamente va creciendo. ¿De acuerdo?
Este transistor, ¿vale? Es un NPN, ¿de acuerdo? Vean que la corriente entre colector y base se considera abierto, ¿de acuerdo? Y por eso aparece este simbolito de acá. Lo vamos a ver más en la práctica. El voltaje base emisor, vean que al final, como es un diodo, ¿de acuerdo? Por los tipos del sustrato en el silicio, las impurezas N y P, pues termina apareciendo entre una terminal, entre la base y el emisor, aparece este diodo, y ese diodo para que conduzca se necesita superar los 0.7 voltios, ¿no? Son las gráficas características que vimos en el diodo. Bien, esta lambda, ¿de acuerdo? No es otra cosa más que la ganancia. Esa ganancia interna que los transistores traen, ¿de acuerdo? Y hace la relación entre la corriente de colector y la corriente del emisor. Dice, en el modo de corriente directa, los niveles de corriente, la corriente en colector y la corriente en emisor, originados por los portadores mayoritarios, están relacionados por una cantidad llamada, alfa, definida por la siguiente ecuación. En la relación, si se dan cuenta, esta es como es la salida entre la entrada. A esta relación se le conoce como ganancia, donde I, C e I son los niveles de corriente en el punto de operación, aunque cuando las características de la figura 3.8 indican que alfa es igual a 1, para dispositivos prácticos por los reguladores van de 0.90 a 0.998. Con mayoría de los valores cercanos, acercándose en la parte alta del intervalo, como la definición de alfa es válido solo para los portadores mayoritarios, la ecuación 3.2 se escribe como esto. Si se dan cuenta siempre, cuando estamos multiplicando una corriente, te lo maneja como la ganancia, ¿de acuerdo? Eso es lo que miden algunos multímetros cuando ponen el transistor, te da una ganancia interna. Bien, el tema de la polarización ya lo vimos. Si se dan cuenta, aquí tengo el más con el más, por lo tanto la corriente circula de esta forma, ¿de acuerdo? Y acá lo que aparece, pues que aparece un circuito abierto porque se está polarizando de forma inversa. Por lo tanto, el flujo se viene hacia esta parte. Bien, vamos a hacer una práctica, ¿de acuerdo? Para ver cómo responde nuestro transistor, ¿de acuerdo? Acá las características que van a ver pues son valores aplicando ley de Ohm, ¿de acuerdo? Miren, aquí está la amplificación de voltaje. Cuando hablen de amplificación es porque se multiplica, porque tiene una ganancia, ¿de acuerdo? La ganancia lo pueden ver reflejado entre el voltaje en la carga, que al final es mi voltaje de salida, entre el voltaje de entrada, ¿de acuerdo? Si yo calculo este voltaje que tengo acá, o ya sé cuánto voltaje estoy sacando con respecto al que yo le estoy metiendo, el hacer ese cociente, esa división, me da la ganancia. A esto se le conoce como ganancia, por lo cual estamos, en teoría, amplificándolo, ¿de acuerdo? Cuando vean esta palabra que dice configuración y dice configuración en emisor común, ¿de acuerdo? Ya les había comentado que el transistor va a tener tres patitas, el colector, la base y el emisor. Pero cuando les digan emisor común, quiere decir que el emisor está conectado a tierra, ¿de acuerdo? Ese es cómo va a estar funcionando la configuración de nuestro transistor. Cuando el transistor tenga el emisor a tierra, o bueno, a un punto en común, se considera configuración en emisor común. Muy bien, vean cómo estoy polarizando acá, ¿de acuerdo? Sí es importante que vean. Vean que la fuente o el voltaje que yo le estoy metiendo es positivo, y aquí es positivo, por lo tanto se está polarizando de forma directa. La corriente que viene por este lado se viene hacia acá, ¿de acuerdo? Por la base, y la corriente del colector también entra en esta parte. Vean acá cómo
este es un transistor NPN, ¿de acuerdo? Y este es un PNP. Vean cómo ahora la fuente lo invertí y vuelve a quedar que el negativo está con la parte negativa, por lo tanto está polarizado de forma directa, ¿de acuerdo? Y ahora la corriente sale, pasa por la fuente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, como esta está saliendo y esta también está saliendo, tanto la corriente de la base como del colector siempre van a ir hacia el mismo punto. La base entra, por lo tanto el colector entra. La base sale, por lo tanto el colector sale. ¿Qué me queda? Pues que en el emisor pues sea el que esté entrando a este punto. ¿De acuerdo? Podrán observarlo con las fuentes de voltaje. ¿De acuerdo? Cómo está el flujo de la corriente. El flujo de la corriente me indica que va hacia arriba, pero hay una corriente, pequeña corriente que pasa por la base. Y es ahí donde aparece pues este diagramita. ¿De acuerdo? Para los transistores NPN, que es este tipo, la corriente entra por la base, el colector entra al transistor y sale por el emisor. Mientras que al configurarlo como, al trabajar con un amplificador PNP, que es este tipo, la corriente del emisor es la que entra y se reparte entre la del colector y de la base. Esta es más chiquitita. ¿De acuerdo? Estas gráficas pues nos van representando la corriente en el colector, ¿de acuerdo? Con respecto al voltaje entre colector y emisor, ¿de acuerdo? Vean que la región activa que le maneja es una vez ya tenemos superado el voltaje de ruptura, que habíamos hablado de los distintos transistores. Bien, cuando vean gráficas así, se consideran como ideales, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí aparece la beta, ¿de acuerdo? En el modo de corriente directa, los niveles de corriente de colector y corriente de base están relacionados por una cantidad llamada beta y definida por la siguiente ecuación. Beta, la ganancia interna del amplificador en corriente directa, es la relación entre la corriente entre el colector entre la corriente de la base, donde C y B se determinan en un punto de operación particular en las características. Para dispositivos prácticos de beta, por lo general varía aproximadamente de 50 a más de 400, ¿vale? No tiene unidades, las ganancias no tienen unidades, ¿de acuerdo? Con la mayoría de los valores en el intervalo medio. Como para alfa, el parámetro beta revela la magnitud relativa de una corriente con respecto a la otra. Para un dispositivo con una beta de 200, la corriente de colector es 200 veces la magnitud de la corriente de base. Esto que está acá, esta parte es muy sencilla y es un simple despeje. La corriente del colector, si es esta la que quiero, esta, la que está dividiendo, lo paso multiplicando. Y dice, la corriente de colector es 200 veces, que es la ganancia, por la corriente de la base. ¿De acuerdo? Están bastante simples las fórmulas que acá maneja. Bueno, aquí maneja ya los diferenciales. Ya saben que el diferencial es la diferencia entre corriente colector de un punto a otro. Y bueno, y se puede sacar de acá. ¿De acuerdo? Ahí está, miren. La corriente de colector. La corriente de colector. Y aquí tengo el voltaje entre colector y emisor y la corriente en base. ¿De acuerdo? Estas líneas azules representa la corriente de base. Es una relación, es una ganancia. ¿El transistor se puede utilizar como un amplificador de corriente? Sí, pero está muy limitado. ¿De acuerdo? Su parte activa es muy chiquitita. Por eso, generalmente utilizamos siempre los amplificadores separacionales que tienen una ganancia mucho mayor y que puede ser esta modificada. Las betas y las alfas y betas que el sistema trae, si se dan cuenta, hay una relación entre ellas, ¿de acuerdo? Resulta que los valores que tienen ya lo traen desde que se fabrica. Por lo tanto, yo no puedo modificarlo. ¿De acuerdo? Y pierde un poco el sentido de amplificar una señal si en realidad yo no puedo modificar su ganancia.
que sepan que existe y se puede amplificar corriente con transistores, pero para algunas aplicaciones no es muy funcional. Ok, aquí tenemos el tema de la polarización, ¿de acuerdo? Y no es otra cosa más que el flujo de la corriente. Vuelvo a repetirles, chéquense acá. Dice, determinación de la modalidad de polarización correcta para una configuración de transistor NPN en emisor común. Vuelvo a repetirles, este quiere decir que está a tierra. Si se dan cuenta, el emisor está a tierra, ¿de acuerdo? Aquí, como es un NPN, la corriente del emisor sale. Si esta sale, quiere decir que la corriente de la base y el colector entran, de tal forma que esta es la configuración que estaremos utilizando con un transistor NPN, ¿de acuerdo? Muy bien, acá aparece una ecuación que es la ley de la corriente de Kirchhoff que les había dicho. Dice que la corriente del colector más la corriente de base, la corriente del colector más la corriente de base, pues la corriente de emisor. No tiene mucho más que decirle, ¿no? Muy bien, ahora, cuando se dice que tengo una configuración en colector común, ahorita solo están manejando fuentes, ¿de acuerdo? Pero ya veremos cuando trabajamos con por dónde salir. Van a ver lo que está bastante sencillo. Aquí vuelvo a tener el PNP, que es este transistorcito que dice que la corriente entra, por lo tanto, si entra por el emisor, sale por la base y por el colector. En este, que es NPN, la corriente del emisor sale, por lo tanto, la de la base y el colector entran. Y vean que si yo pongo, dice configuración en colector común, utilizada para igualar impedancias, ¿de acuerdo? Vean cómo ahora el colector está en tierra, este es NPN, por lo tanto la corriente sale, ese quiere decir que las corrientes estas entran. Bien, las gráficas son la representación del sistema en las regiones de operación y la relación entre los voltajes de colector emisor y la corriente en colector. Aquí están las potencias. Bien, aquí vienen las hojas de especificaciones. Este es importante, ¿de acuerdo? Este es un transistor. Olvídense del tipo de encapsulado, ¿de acuerdo? No porque vean tres patitas es un transistor. Este sí es un transistor. ¿Dónde lo van a ver? En la hoja de especificaciones, ¿de acuerdo? Las hojas que nos da el fabricante. Miren, voy a buscar este numerito, ¿de acuerdo? Estoy enviando mi pantalla, ¿no? Sí. Ok, siempre que busquen un componente, les recomiendo que directamente le pongan la palabra datasheet, ¿de acuerdo? Que es la hoja de especificaciones del fabricante. Eso les va a ayudar a no tener que estar viendo distintas páginas. Vean que acá está el transistor, ¿de acuerdo? Cosas que nos interesa saber, aparte de su número, dice que es un transistor de propósito general y aquí te dice cómo es. Este es un NPN de silicio, ¿de acuerdo? Te viene la configuración, o sea, cómo está internamente y te dice qué patitas tiene. La patita 1, 2 y 3. La pata 1 es el emisor, la pata 2 es la base y la pata 3 el colector. Muy importante siempre revisar el transistor, la hoja de especificaciones, porque de repente las patas o el orden cambia. ¿Cómo se lee las patitas 1, 2 y 3? Muy fácil. Aquí, en esta parte, esta cara plana, véanlo hacia ustedes, porque acá viene el numerito el número del componente, ese que decía 2N4123, aquí viene escrito. Viéndolo así de frente, de izquierda a derecha, como habitualmente escriben, en la pata 1, 2 y 3. Con esto y esto, ustedes ya pueden saber quién es la base, el colector y el emisor. ¿Queda alguna duda? No tengo ninguna duda. Ok. Los rangos, es bien importante siempre que vean los rangos de voltaje o los rangos máximos de operación. Te dice, abusado, el voltaje entre colector y emisor, o sea, dice el voltaje que yo puedo soportarte son 30 voltios de corriente continua, ¿de acuerdo? Para el 2N4123.
Para el 2N4124 dice, yo solo soporto 24 voltios de corriente continua. Luego te dice, ¿sabes qué? El voltaje entre el colector y la base, dice, lo que me puedes poner entre estos puntos, la diferencia de potencial, es de 40 voltios o 30, dependiendo el dispositivo. Y finalmente te dice el voltaje entre el emisor y la base, o sea, el voltaje que yo puedo resistir en esta parte, es de 5 voltios de corriente continua. Luego dice, la corriente de colector continua que puede pasar a través de mí, como máximo, me dice que son 200 miliamperes de corriente directa. ¿De acuerdo? Luego nos maneja la potencia de disipación, o sea, dice, ¿sabes qué? Yo puedo disipar tanta potencia sin quemarme de 625 miliwatts. ¿De acuerdo? Ojo que la temperatura ambiental a la que debe estar operando para que cumpla con este parámetro son 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Muy bien, y aquí están los rangos de temperatura para que los puedas tú soldar, ¿vale? Y que operen de forma habitual, pues está entre menos 55 grados centígrados y 150, ¿no? Bien, es cuestión de leerlo y familiarizarse con esas características. Aquí te vienen manejando, por ejemplo, algunas características para cada uno de estos, para este transistor, de acuerdo de voltajes en función de las corrientes. Por ejemplo, aquí me dice, ¿sabes qué? Con una corriente en el colector de 1 miliamperes y una corriente en la base de 0, es como obtengo que el voltaje entre colector y emisor puede ser de 30, ¿no? O 25, dependiendo del numerito. Entonces, siempre léanlo, todas estas partes de las características eléctricas de nuestro componente. Aquí te vienen las gráficas, de acuerdo, de voltaje contra capacitancia, la corriente. Hay algunos parámetros que vale la pena verlo. Por ejemplo, vean cómo la frecuencia de operación, ¿de acuerdo? En qué frecuencias y cómo se comporta o con respecto al nivel de ruido, ¿de acuerdo? Bien, ahí podrán ir viendo pues las características. Busquen siempre el datasheet. Esta otra parte, cuando quieran hacer el PCB, es importante porque aquí te vienen las medidas, ¿de acuerdo? Aquí vienen con letritas, pero aquí te dicen las medidas, ¿de acuerdo? En pulgadas o en milímetros, las separaciones, el drill, o sea, todo aquello que tú vayas a necesitar para poderlo hacer en placa, pues aquí te viene, ¿de acuerdo? Entonces aquí podrán encontrar más información. Bien, pero a primeras es esto. El dibujo, la distribución y los voltajes, los rangos máximos y mínimos con los cuales pueden estar trabajando. A ver. Bien, aquí están los límites de operación, ¿de acuerdo? En función pues de las características del fabricante te dice cómo estará trabajando. Miren, el transistor, para que lo prueben, lo que hay que hacer es lo mismo que en el diodo, ¿vale? Son dos diodos que tienen acá. Por lo tanto, de un lado te va a marcar un valor y por el otro te va a marcar como si estuviera abierto. Y lo mismo sucede con este, ¿de acuerdo? Así es como ustedes pueden verificar sus diodos. Siempre entre la base y el emisor, ¿de acuerdo? Poniendo en la base la punta roja y en el emisor la tierra. Y lo mismo con este, ¿de acuerdo? Cuando lo pongan así, les va a marcar un valor y cuando le den la vuelta, les va a marcar un valor muy, muy alto, ¿no? Vean acá los tipos de encapsulados, de acuerdo con los que se van a encontrar. Estos son los de potencia, los que tienen una laminita, porque disipa más calor. Bien, y este es un diagramita más o menos cómo los van a encontrar. Traen 3 patitas. Si alguien me pregunta, profe, solo se le ven 2, pues resulta que la carcasa hace la tercera terminal. ¿De acuerdo? También en
tiene que este metal que está aquí arriba es igual que una de las patitas que tienen abajo, ¿de acuerdo? Entonces, porque son de una potencia media más o menos. Miren cómo está construido por dentro. ¿Vale? Este es, si algún día tienen la curiosidad de destaparlos, lo van a ver que está así. Vean que también vienen transistores, como son componentes de silicio, vienen transistores dentro de un encapsulado. Muy bien, pueden echarle una leidita a esta parte y ahorita nos vamos a poner a jugar para que terminen de entender el funcionamiento de los transistores. Profe, una pregunta. Un Sí, transistor puede ser también puente H, ¿verdad? Como de sí, integrado. sí. Qué bueno que lo preguntas. Ahorita lo vamos a checar. Bien, vamos a seguir, ¿de acuerdo? Voy a repasar la teoría y ya luego solo nos vamos a dedicar con el Proteus a jugar, a ponerlo, a polarizarlo y a ver qué niveles tengo, ¿de acuerdo? Porque es un dispositivo bastante usado, ¿vale? Más como interruptor electrónico que como amplificador. Muy bien, pues aquí está todo el tema de las corrientes. Yo creo que ya lo pueden ustedes repasar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Miren cómo ya comienza a integrar los capacitores. Los capacitores lo único que me hacen en corriente alterna pues es de cierta forma filtrar un poquito, ¿no? Chequen cómo aplico un voltaje, ¿vale? Un voltaje y tengo un divisor, ¿de acuerdo? Tengo dos ramas, ¿de acuerdo? Este capacitor me habla que tiene una señal de corriente alterna, ¿de acuerdo? Pero vean qué pasa cuando yo le aplico una corriente directa. En corriente directa habíamos dicho que los capacitores se abren, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se abre y solo me queda esta línea. La corriente de base lo agarra de la fuente, la resistencia es la que me lo limita, ¿de acuerdo? Y aquí aparece una diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Entre la base y el emisor, ese famoso voltaje base emisor, ¿de acuerdo? Entre esta terminal y esta terminal aparece una diferencia de potencial, que es el voltaje entre colector y emisor. ¿De acuerdo? Bien, estas son las distintas configuraciones, pero vamos a entrar para que lo vean. Este es todo el análisis de corrientes, ¿vale? Y de voltajes en las mallas. Ese ya más o menos lo entienden. A ver. Bueno, aquí están las betas, que es la ganancia interna, ¿de acuerdo? Ya que ya lo trae. Y solo ayuda para multiplicar y tener las corrientes una a partir de la otra. Bien, miren, configuración de polarización por medio de divisor de voltajes. Esto es lo que van a encontrar en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Quiero que recuerden que tiene un voltaje de saturación, ¿se acuerdan? Este es un diodo. Entonces, si yo acá le meto un voltaje menor a 0.7, evidentemente no va a poder conducir. Es hasta que supero el 0.7 cuando aquí comienza a conducir. ¿De acuerdo? Y lo vamos a ver. Miren, acá la resistencia total del circuito, ¿de acuerdo? Está la resistencia de Thevenin, el voltaje de Thevenin. Y por acá va a aparecer.
segundo. Bien, aquí aparece todo el análisis de corrientes y voltajes. Pero el objetivo, si se dan cuenta, siempre van a aparecer estas líneas, ¿de acuerdo? Porque el objetivo es superar ese voltaje de ruptura. Bien, vamos al Proteus. Bien, vamos a buscar el BC 548. ¿Qué tipo de transistor es ese? NPN. NPN, muy bien. Bien, aquí tengo mi transistor, ¿de acuerdo? Voy a poner una fuente de voltaje. Como la flecha marca, ¿esta qué punto sería? ¿Esta qué terminal es? Bien, voy a montarlo entonces y si tienen dudas ustedes me preguntan, ¿de acuerdo? Porque no tiene caso que yo esté pregunta y pregunta y nadie responde.
Si no me acuerdo, ese es el emisor. La puntita que dijo. Es correcto. Vamos también a ver sobre lo que era el límite de saturación del transistor. Sí, si quieren. Profe, una pregunta. El transistor sé que es un regulador de voltaje, pero por lo que veo, sí o sí, o la mayoría de las veces se utiliza un transistor para poder decir regular el voltaje. O sea, siempre tiene que llevar el potenciómetro para que pueda regular el voltaje o hay otros métodos. Por No, tienes curiosidad. que meterle. Mira, hay una forma que tú puedes utilizar tú puedes utilizar el transistor como amplificador de corriente, ¿de acuerdo? Puedes usarlo, pero lo que pasa es que su ganancia, la ganancia del amplificador es muy pequeña. El siguiente capítulo que vamos a ver son los amplificadores separacionales. Ahí vas a ver cómo con una resistencia tú puedes amplificar un voltaje en el valor que tú quieras. La beta que trae el transistor la trae interna. Desde que se fabrica ya lleva una ganancia. No la puedes modificar. Por lo tanto, se vuelve un tanto no funcional. ¿Ya? O sea, porque al final lo que tú quieres es manipular y poder ver, obtener el valor que tú quieres, ¿no? Que la ganancia sea un valor que tú ya determinaste. Ya. Necesito que aprendan a ver esta configuración. O sea, si yo tengo alimentación y tengo tierra y la corriente circula por acá, esta lo puedo considerar como una malla y esta como otra, ¿de acuerdo? Entonces, su comportamiento pueden irlo analizando. Esta última resistencia es mi resistencia de carga, ¿de acuerdo? Hacia donde quiero que vaya la alimentación con la que estoy trabajando.
Había hecho mal la conexión, porque así como lo había conectado, pues nunca va a variar el potenciómetro. ¿Sí lo ven? Sí, se alcanza a ver. Muy bien. Acá tengo un divisor de tensión, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, el voltaje en este lado, no sé cómo se les facilite, a ver, para que sea más gráfico. Bien, según el potenciómetro, ahí está al 100% de su resistencia, ¿de acuerdo? Y su resistencia es de 220 también. Por lo tanto, tengo 220 acá y 220 acá, alimentado a 5 voltios. Así como está, aquí tendría la mitad del voltaje, ¿cierto o no? Sí, profe. Profe. Es que algo anda fallando en mi... Bueno, ha de ser por la caída de tensión que hay acá. Vean que el voltaje que yo estoy viendo acá, en esta terminal, entre el voltaje colector-emisor, entre colector y emisor, yo tengo 0.50. Ese voltaje no me permite el voltaje de ruptura. ¿De acuerdo? No permite abrirlo. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Como no sé ahí ese voltaje de ruptura, resulta que la corriente del colector no consigue pasar por acá. ¿Se vio? Los electrones salen de acá, pasan por esta resistencia y por acá no pueden pasar.
pero sí encuentran este camino por acá. ¿Vale? Si yo tengo una resistencia de 1 kilo y aquí tengo de 1 kilo, ¿qué voltaje me queda? Aquí en esta. Al ser las dos resistencias iguales, pues me queda la mitad del voltaje. ¿De acuerdo? Tengo esta mitad de voltaje que son de los 5 voltios, porque no circula la corriente por acá. Pero vean qué sucede. Ahora resulta que el voltaje casi se va a cero. ¿De acuerdo? Porque toda la corriente está fluyendo a través de acá. ¿Me expliqué, no? Sí, sí. O sea, Esa es lo que decimos como la polarización fija. Exactamente. Este divisor de tensión que estoy haciendo acá es como mi parte activa, que dependiendo lo que yo tenga, si yo aquí pongo un sensor, por ejemplo una fotorresistencia, y le hago incidir luz o lo tapo, el voltaje que va a estar llegando a la base, entre base y emisor, va a cambiar. En cuanto yo supere el 0.7, este va a conducir. Ahorita lo van a ver. Voy a ponerle un medidor de corrientes. Vean que esta corriente que viene por el colector, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaba? En este que es NPN, dice que la corriente del emisor sale, ¿cierto o no? ¿Cierto? Muy bien. Como esa sale, la del colector, que pasan 4.84 miliamperes, más la corriente que circula por acá, estas se juntan. Voy a poner, a ver. Ok. A ver. ¿Alcanzan a verlo ahí? Sí, más o menos. Más o menos. Voy a intentar juntarlo.
Por ahí sí se ve, ¿no? Sí. Muy bien. Chequen cómo va cambiando todo. Perdón. Bueno, hay más o menos, ¿no? Miren qué nos decía el circuito. Decían que cuando es un NPN, la corriente del emisor sale. Por las otras dos, tanto la del colector como la del emisor, entran. Y esas dos se suman. 4 milis más 9 milis, los 13 milis que están saliendo acá. ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Ok. Si se dan cuenta, esta corriente que viene de acá va a buscar el camino más fácil. Resulta que por acá encuentra que necesita tener, aquí encuentra 1 kilo ohms de resistencia, mientras que por acá la resistencia es casi nula, porque el transistor no tiene resistencia. Por lo cual toda la corriente circula acá. ¿Se ve? Como toda la corriente circula acá, si a mí se me ocurre querer salir, ver qué voltaje tengo en mi carga, pues resulta que me dice, ¿sabes qué? No tienes voltaje. ¿Vale? Prácticamente nos da 160 milivoltios, que prácticamente no nos sirve de nada. 160 microamperes, que prácticamente no nos sirve de nada. Este que están haciendo acá, resulta que me sirve como un digitalizador, si queremos verlo así, ¿de acuerdo? Puedo yo digitalizar o tener señales de 5 voltios y tierra haciendo esta sencilla configuración. Pero todo viene por el tema de las corrientes. Vean que acá, en este punto que estoy midiendo, que le está llegando hasta acá, tengo 1.5 voltios. Pero vean cómo cuando comienzo a reducir, también reduce la corriente por la ganancia interna que tiene. Vean que esta no está cambiando. La única que está cambiando es la corriente de base, y esa corriente de base es la que está modificando al circuito. Vean que ya me aproximé al voltio. Y vean cómo una vez bajando del 0, ya estoy por dar 0.7, ya no hay corriente, ¿de acuerdo? No hay corriente por la base, no hay corriente por el emisor. Una vez dejo de superar ese voltaje de ruptura, ya estoy por debajo del voltaje de ruptura, esto es como si no existiera, se abre, esto desaparece. Entonces imagínense ustedes que tienen un circuito configurado de esta forma, un voltaje, una resistencia, otra resistencia a tierra, evidentemente el voltaje va a pasar la corriente acá, y al pasar la corriente por ahí me va a dar un voltaje a la salida. ¿Se entendió? Sí, sí, sí se entiende. Entonces, por decirlo de una manera, cuando sí el potenciómetro está hasta abajo, o sea, ya no pasa ni corriente, ya no rompe la ruptura que ese tránsito que es el 0.7, por lo tanto ya se pasa a lo que sea el resistencia número 3. Entonces, si la muestra y hay voltaje, como ahí rompe la ruptura, ahí los electrones van por ahí, porque ahí es un camino más fácil. Así lo entendí yo. Sí, mira, los electrones, acuérdate que iban a llegar de alimentación a tierra, ¿de acuerdo? Ellos vienen por acá y se encuentran con un nodo. Le dicen, tienes dos opciones. Tienes un camino por el cual tienes que pasar a través de una resistencia de 1 kilo, o te puedes venir por este transistor que no tiene resistencia. ¿De acuerdo? Y dice, no, pues está genial. Todos se quieren venir por acá. Por lo tanto, este no se va.
pero para que estos puedan circular, necesito que en la base, el voltaje entre base y emisor esté por encima de 0.7, porque si está por debajo del 0.7, este circuito se polariza de forma inversa y dice, no llegaste al voltaje de ruptura para que yo conduzca, no pasa nadie. Al no pasar nadie, al desaparecer esta parte, pues resulta que aunque lleguen y estén aquí los electrones al pasar, esto está como si estuviera abierto. ¿Me expliqué? Y es el efecto que hace que una vez superado el 0.7, ahí está en el umbral del 0.7, ¡pap! Y ya se fue el voltaje, ya no pasa corriente. ¿Lo ves? ¿Se entendió? Ya. Entonces, por decirlo así, si no hay ruptura, es un circuito abierto. Entonces, como aquí no hay nada, los electrones ya se van a la otra parte. Exacto, no les queda de otro camino. Pero si yo cierro el circuito, así como está ahorita, ¿vale? ¿De acuerdo? Como se cierra el circuito, dicen todos, ¿sabes qué? ¿Qué nos vamos a ir yendo por allá? Vámonos por acá, en esta línea. Y es lo que sucede. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Vean, aquí estoy saliendo por el colector, ¿de acuerdo? Mi voltaje es el colector. Y quiere decir que si aquí hay voltaje, yo puedo salir. ¿De acuerdo? Si no hay voltaje, no puedo salir. Pero es como el inverso, ¿no? O sea, estaba a la inversa. Chequen cómo, haciendo esta modificación, ahí se ven todos los indicadores, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede? Este lo tengo, está hasta arriba, ¿de acuerdo? Hay un voltaje de ruptura, ¿de acuerdo? Y me aparece el voltaje. Y si yo lo bajo, desaparece el voltaje. Vean, lo voy a dejar hasta abajo, ¿de acuerdo? También este lo voy a dejar hasta abajo. Vean cómo hasta abajo este circuito que salgo por colector tiene voltaje. Y este circuito que también lo puse hasta abajo, no tengo voltaje. Si lo subo, ahora en este circuito que salgo por emisor, sí tengo voltaje. Y en este, si lo subo,
desaparece el voltaje. ¿Se vio? A eso se le llama configuración por colector o salida por colector, que es esta, ¿vale? Estoy saliendo por el colector o salida por el emisor. ¿Se vio? Sí. Si lo intentamos entender, sucede exactamente el mismo efecto, ¿de acuerdo? Dice que, pues acá, esta rama de acá es solo un medidor de voltaje, ¿de acuerdo? Solo es para que le meta más de 0.7 voltios, ¿vale? Y pueda conducir este. Así como está, le estoy metiendo 2.5 voltios, por lo tanto, este conduce. ¿De acuerdo? Viene por acá y está conduciendo. Ojo, así como lo tengo, ¿de acuerdo? El voltaje que tengo representado en estas dos es el mismo. La corriente se dividió, ¿de acuerdo? Como se divide la corriente, vean esta corriente, esta que está acá, ¿vale? Que son casi 3,5, y se divide, por lo tanto, la corriente al dividirse, el voltaje que pasa es más pequeñito, ¿de acuerdo? Si yo quisiera más, si ya tengo este voltaje lo tengo porque se cierra el circuito por acá. Porque se está excitando por encima del 0.7, por lo tanto la corriente pasa. Pero si yo le meto menos de 0.7, la corriente ya no puede pasar. Por lo tanto, lo que yo estoy midiendo acá es 0. Y 0, pues hay una diferencia de 0. La diferencia de potencial es la misma. El potencial puesto en tierra y puesto en tierra, pues me da prácticamente lo mismo. ¿Se vio? Sí, sí. Y es como se utiliza el transistor. Perdón. He estado viendo en los ejemplos del libro de Floyd que Sí. ponen capacitores. Ajá. ¿Eso sirve más que nada para filtrarlo o en qué necesita? Prácticamente. Prácticamente. O sea, para que trabaje, acuérdate que el capacitor ya lo habíamos visto. Te dice que el capacitor tiene un funcionamiento en alterna. En directa se comporta como un circuito abierto. ¿Cierto o no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, eso es solo una cosa. Ahora, también he estado leyendo que tienen beta. Eso también funciona como para hacer el cálculo del mismo, ¿no? De las corrientes cuando lo quieres ver como amplificador. Ah, es cuando tú quieres amplificar corriente, y acuérdense que la corriente y la resistencia, como van de la mano, te da un voltaje. Entonces, Sí, sí, si sí. crece la corriente, crece el voltaje. Ya. ¿Qué te parece? ¿Alcanzan a ver los numeritos? No. Por ahí, ¿no? Bien, puse un capacitor, ¿de acuerdo? Mira, ahorita le estoy metiendo 2.5 voltios y no cerró el circuito. Ahora le estoy metiendo 0 voltios y sigue igual. Pues resulta que este capacitor en corriente continua es un circuito abierto. ¿Se vio? ¿Te acuerdas que antes este cambiaba? Sí. Y ahora ya no cambia. Por lo cual funciona en corriente alterna. Entonces hay que darle corriente alterna para que sí funcione el capacitor.
Si tú quieres trabajar, exactamente, tienes que meterle, trabaja en alterna, pero acuérdate que hay que ponerle también pues una resistencia que te limite la carga y descarga del capacitor, si no se hace rapidísimo. ¿De acuerdo? ¿Se vio más o menos el funcionamiento del transistor? Excito la base y este deja pasar. La quito y no pasa. Vean cómo también las resistencias influyen, ¿eh? Voy a volver a quitar el capacitor. Y vamos a ir modificando algunas cositas para irlo viendo. Bien, ahí está conduciendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tengo el voltaje. ¿Ya vieron que el voltaje es de 1.73? ¿Se ve? Y lo voy a poner al máximo de voltaje. 2.5 voltios por acá y aquí tengo 1.79 voltios. ¿Se vio? Sí, se vio. Ok. ¿Cómo lo ven? Interesante. Ahí no se aplica la ley de Ohm, ¿verdad? Sí, ¿cómo que no? Ya. Sí se aplica la ley de Ohm. Lo que hay que tener en consideración que tienes estas dos resistencias en paralelo, ¿de acuerdo? Pero que además, vean cómo aumentó, pero además tienes las caídas de tensiones acá, entre colector y emisor. Chingada madre. ¿Se vio? Entre colector y emisor ya hay una caída de voltaje de 3.32. Sí, sí. Si ya el transistor dice, hey, yo aquí me están cayendo 3.21 voltios, ¿cuánto le va a quedar acá? Pues el La resto, mitad. ¿no? 5, los 5 de mi fuente de alimentación, menos el voltaje que el transistor dice, sí, pero mira, a mí me entregas mis 3.21 y tú haz lo que quieras. Por lo tanto, te queda 1.79 y es con lo que tú estarías jugando. No sé si me expliqué. Sí, El voltaje que necesita el transistor es igual que un yodo, ¿no? 0.7. No necesariamente. O sea, es como si fuera un diodo, pero sus características pueden cambiar. Vean la diferencia en este sistema es que el voltaje, ahora que no está pasando corriente, pues el voltaje entre colector y emisor es el que está reflejado en la resistencia esta de 2.5. ¿Se vio?
Sí, sí. Entonces, todo depende de tu configuración y cómo lo estemos trabajando. ¿De acuerdo? Por eso, en este circuito que tenemos acá, si ya entre colector y emisor me está cayendo los 3.21 voltios, aquí ya me queda 2 puntos y feria. ¿De acuerdo? Vamos a quitar esta resistencia y vamos a medir solo el voltaje. A ver si no marcan. Voy a quitar este también. ¿Se vio? Divisor de tensión, buscando meterle acá, poder controlar los 0.7 voltios. ¿De acuerdo? Esta malla o esta rama está controlando la corriente que puede pasar a través de esta, pero si se dan cuenta, la corriente que va a pasar a través de esta línea es el voltaje que le esté cayendo a ella entre su resistencia. Si el transistor me dice, muy bien, bienvenido, yo necesito 3.20 entre colector y emisor, tengo esa caída de tensión, lo que me resta es 1.81 para lo que tú quieras. Como yo tengo 1.81, lo divido entre la resistencia y me dice, bien, pues la corriente que puede estar circulando acá es de 1.81 voltios. Cuando el circuito se abre, ¿de acuerdo? Que el circuito se abre, el potencial o la diferencia potencial que está cayendo entre el transistor, entre colector y emisor, son 5 voltios. Si ya me están cayendo 5 voltios acá, ¿cuánto voltaje le queda a la resistencia? Dice, nada, no tienes voltaje. Voltaje entre resistencia, 0 entre cualquier valor, te va a dar 0. Por lo tanto, la corriente dice, no circula corriente. ¿Se vio? Sí. ¿Tienen alguna duda? Profe, pero ahí porque no le está llegando voltaje a la base, ¿verdad? Efectivamente, porque no le está llegando voltaje a la base. El voltaje que le está llegando a la base es este que se refleja acá y tiene 0.007, perdón, 00 voltios. Y ahí, mira, ahí ya comenzó a circular corriente. Ahí está ya por encima del voltaje de umbral. ¿Ya? Sí, sí, ya. Queda mucho mejor explicado con la práctica que con la teoría. Sí, 1000 veces, pero ya cuando vuelvas a leer la teoría, se va entendiendo. Aquí el chingón es el transistor. Veámoslos como un diodo y el voltaje de ruptura. Por eso les decía en el diodo. Chéquense el diodo. Ya superaste el 0.7, entonces comienza a circular corriente. Ahí les va. Ya que están hablando, ahora les digo. Vean cómo se puede diferenciar entre un PNP y NPN. Muy sencillo. Nos vamos a parar donde se unen las tres líneas, ¿de acuerdo? Voy a estar parado acá. Si yo estoy parado acá, ¿la flecha penetra o no penetra? No penetra. NP, NPN, no penetra. En el caso que es al contrario, la flecha penetra. Comienza con P, por lo tanto es PNP. ¿Quedó claro? Sí. Bien, así lo van a poder determinar. Y acuérdense, la flecha siempre está en el emisor y el emisor es el que me dice hacia dónde va la corriente. Si sale la corriente o si entra. Si sale la corriente, por lo tanto los otros dos tienen que entrar. Y si entra, pues es al contrario. Los otros dos salen. ¿Pregunta o duda? Todo bien, profe.
Muy bien. Vamos a probar ahora. Vamos a intentar. Yo por eso, bueno, he visto unas imágenes, por eso el transistor se le conoce como, ya, como grifo, porque deja permitir una parte y la otra parte no, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, eso yo he visto imágenes de que también, que transistor lo representa como grifo, por ejemplo, todo el emisor en donde entra, la base del que se visto, y no me acuerdo cómo se llama el otro, el que saca la corriente. Colector. Ajá, pero no entendí bien lo que me decías. ¿Que se utiliza como qué? No, o sea, que nos representa, bueno, vi unas imágenes porque me quedé un poco por mi parte, que el transistor también se le puede representar como un grifo. Un grifo. Sí. Vale. Sí, es correcto. ¿Vale? Porque entra la corriente. Acuérdense que la corriente habíamos dicho que era el flujo de electrones. Podemos verlo como el flujo del agua. Entonces, sí, como un grifo. Es correcto. ¿Cómo lo ven? Cuando supero los 0.7 voltios, este no puede conducir, se comporta como un circuito abierto, por lo tanto la corriente no fluye. ¿De acuerdo? Por esta línea, a través del transistor. Esta sigue haciendo su misma función. ¿De acuerdo? Pero en cuanto yo lo bajo, vean cómo esta corriente cambió su polaridad. ¿Se alcanza a apreciar, no? Sí, se alcanza a ver. Ahora, como estoy por debajo del 0.7, el voltaje de ruptura, dice, no, pues ahora yo soy más grande, entonces sí voy a conducir. ¿Pero qué me va a conducir? Pues la corriente que pasa por acá, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, ahora estoy entrando por negativo, de menos a más, y dice, es una corriente negativa. ¿De acuerdo? Con eso que tengan en consideración nada más, a la hora de analizar el circuito podrán visualizarlo de mejor manera. A ver, Profe, disculpa, sí, no me quedó muy claro eso del cambio de polaridad cuando es PNP. a ver, déjame ver. ¿Qué tipo de transistor es? Es o sea, donde entra por el emisor. Vale. Por lo tanto, la corriente esta entra, ¿de acuerdo? Y la corriente, cuando entra el emisor, cuando entra por el emisor, sale por la base. ¿De acuerdo? Y si ves acá, apareció un signo negativo. Ese quiere decir que puse mal mi amperímetro. ¿De acuerdo? El amperímetro tengo que ponerle más menos. Por eso me indica un voltaje negativo. Pero si te das cuenta, voltajes positivos no hay, porque lo estoy polarizando inversamente. Tengo más voltaje acá y menos acá. ¿De acuerdo? Y si tú ves la construcción de la base, cómo está para el NPN, no fluye la corriente. ¿Vale? Aquí nomás cambié el transistor. ¿De acuerdo? Ok, es por el tipo de transistor. Exactamente, es por el tipo de transistor. ¿Cómo debería ser para que funcionara
de mejor manera, a ver, tendríamos que cambiar las tierras por alimentaciones. Bueno, tengo que invertir todas las, todas las fuentes. Bueno, solo voy a invertir, solo voy a invertir 2. ¿Vale? Todas las demás las das por hecho, nada más es por cómo está entrando. ¿Vale? Las demás no las voy a cambiar, ¿vale? Solo los voltajes, ten en cuenta que está al contrario. Ahora la fuente está en la parte superior y entonces la corriente viene y entra por el emisor y esta lo distribuye. ¿De acuerdo? Entra por acá y sale por acá. Y por acá en la otra parte. Si te das cuenta, este voltaje... Ah, no, es que, espérate. Es que tendría que cambiar también este. A ver, no, a ver, este es 1.39. Pero... ahí está. Mira, ahí el voltaje que estoy metiendo entre la base y el emisor está por debajo del 0.7. ¿De acuerdo? Este considéralo positivo. Como no lo estoy saturando lo suficiente para que conduzca, no hay corriente. ¿De acuerdo? Voy a quitar esta malla, ¿de acuerdo? Porque si no les va a confundir los valores que ven acá y esta es otra malla distinta, que cuando este esté abierto, pues toda la corriente se viene de este lado, ¿no? No hay el voltaje de saturación suficiente, ¿de acuerdo? Entre colector y emisor, perdón, entre base y emisor, por lo tanto, está abierto. Pero conforme yo le comienzo a aumentar y ya supero los 0.7, comienza a existir una corriente. ¿Lo ves? Sí.